De nada serviría o serviría muy poco el reunirnos en asamblea si no vamos con algo muy concreto. ¿Y ahora qué sigue? Decía el Padre Arnold, ¿qué sigue? Sí, y bueno, por favor. Trataré de compartir el itinerario pastoral primero de esta asamblea. ¿Cómo se dio esta asamblea? Sí, adelante. En el esfuerzo de nuestro caminar sinodal, esta asamblea consta de tres etapas. La primera, que tiene un poco con la metodología de ver, juzgar y actuar. Sí, la primera etapa, que le llamamos preasamblea, se realizaron el FODA o los FODAS de los proyectos o de la pastoral en general en las parroquias, en los decanatos, en las comisiones y dimensiones, movimientos y asociaciones hasta el día de hoy. Suponemos que los FODAS se han realizado en estos niveles eclesiales, ¿sí? O bien en estas estructuras de pastoral. Estamos en la etapa segunda, que es propiamente la asamblea, donde estamos siendo iluminados en nuestro caminar, donde iluminados por el decreto del Plan Diocesano de Pastoral y su justificación de su vigencia, junto con el FODA que hemos realizado sobre la pastoral en general a nivel diocesano, en esta ocasión, anteriormente decanal y parroquial, que se realizó en la primera etapa. La tercera etapa, posasamblea, que es el actuar y que es este momento, vislumbrar nuestro caminar hacia adelante, será la elaboración de proyectos parroquiales, decanales y diocesanos, animados en su seguimiento a través de la Vicaría de Pastoral con los decanos y de ellos los decanos con los párrocos. También de la Vicaría de Pastoral animará, acompañará a los responsables de comisiones y dimensiones, de asociaciones y movimientos. La elaboración y operatividad de proyectos, que es el objetivo de esta asamblea, que logremos elaborar nuestros proyectos. La operatividad sinodal, se caminar juntos de nuestro itinerario pastoral diocesano, a la luz del PDP y del decreto de su ampliación y actualización, decimos lo siguiente. La operatividad sinodal y itinerario pastoral diocesano consiste en dinamizar la acción pastoral inspirada en el PDP y en el decreto de ampliación y actualización, no solo a través de eventos, sino de procesos de pastoral con la interlocución, vinculación, transversalidad, tanto en los niveles de iglesia, diócesis, decanato, parroquia, como en sus diferentes estructuras. Desde la curia diocesana, la vicaría de pastoral, los decanos, ¿sí? Comisiones, dimensiones, movimientos y asociaciones. La operatividad en las instancias de pastoral o niveles de iglesia, que son parroquia, decanato y diócesis. Estas son las instancias, regresamos un poco. Estas son las instancias de pastoral o niveles de iglesia. ¿Cuáles? Parroquia, ¿qué más? Y diócesis. Instancias de pastoral o niveles de iglesia. Sí, adelante. La parroquia suele recordar lo que ya sabemos. La parroquia es una célula viva de la iglesia y el lugar privilegiado en la mayoría de los fieles tienen una experiencia completa de Cristo. ¿Sí se da esto en la parroquia? Claro que sí. Una experiencia de Cristo y de comunión eclesial, que es el reto. Está llamado a ser casa y escuela de comunión. Así nos dice el documento de Aparecida. Adelante. El decanato
Es un espacio privilegiado para la espiritualidad de la comunión. Es un término eclesial que define un conjunto de parroquias, lo conforma el decanato, vecinas entre sí, en que se divide una diócesis para organizar su acción pastoral con criterios comunes, un poco el tema del sinodal, el tema transversal, interlocución, y facilitar el crecimiento de dichas comunidades parroquiales. El decano, que es el que anima, coordina la pastoral, precisamente el decanato, animado y coordinado por la vicaría de pastoral, concretamente por los vicarios episcopales de zona, ¿sí?, coordina la elaboración de proyectos pastorales del decanato a través de un camino sinodal, con la participación de los sacerdotes del decanato, eligiendo aquello que nos hablaba el padre Anulfo, quizá una nueva figura, eligiendo un consejo de pastoral decanal o de decanato, un consejo de participación eclesial diocesana y la consideración importante del carisma de la vida consagrada si se realiza la pastoral en el decanato. Sí, un consejo de pastoral de decanato, que será el puente entre lo que se realice a nivel diocesano para aterrizarlo en la vida parroquial. La diócesis es una porción del pueblo de Dios confiada a un obispo para que la apaciente con su presbiterio. Se requiere de una vicaría pastoral que anime, que coordine y organice la acción pastoral en los diferentes niveles eclesiales y de las estructuras diocesanas de pastoral. Para asumir una estructura fundamental que dinamice los proyectos de pastoral, ¿qué es lo que se necesita? Una estructura fundamental. Esto es algo sumamente importante, asumir una estructura fundamental. ¿Qué es esta estructura fundamental? Un espacio, por decirlo así, preferencial de evangelización, de participación, para tener una experiencia de iglesia encontrándose con Jesucristo vivo a través de su palabra en un proceso de vida comunitario en la pastoral. Esta estructura fundamental es todo aquello que hacemos para organizarnos de tal manera que cada uno sea corresponsable con sus carismas para hacer más efectiva la tarea evangelizadora de la iglesia. La estructura pastoral que dinamicen, es decir, esta estructura de pastoral debe dar rapidez, agilidad, viveza, intensidad, eficacia, subsidiariedad a una determinada acción o proceso pastoral en la diócesis de decanato parroquial. Vayamos al tema de proyectos de pastoral. Los proyectos de pastoral es una articulación sistemática de actividades concretas en un proceso de evangelización o de pastoral. Estructuras fundamentales. Aquí vienen las estructuras fundamentales que van a dinamizar, animar, etc. Los proyectos surgidos del PDP, ¿sí?, y el decreto con su justificación son los siguientes. ¿Cuáles estructuras, verdad, que dinamicen los proyectos surgidos después de esta asamblea? La estructura fundamental, regresando, es, si gustan leerlos, ¿el qué? El tema del Consejo de Pastoral Parroquial, recordarán que en su FODA realizado en parroquia se comentó algo al respecto, que es un consejo. Pues ahorita así lo vemos muy general, allá se reflexionó en el decanato o en su parroquia. Segunda estructura. Esto es lo que se pretende, ¿verdad? Hacer nacer, digámoslo así, ¿sí?, como una estructura nexo entre lo diocesano y lo parroquial.
La tercera estructura, comisiones y dimensiones. La pastoral profética, con sus hijitos, llamadas dimensiones. La pastoral litúrgica, con sus dimensiones. La pastoral social, con las dimensiones. Familia, jóvenes, adolescentes, vocaciones y comunicación. Sí, esa es una estructura. Comisiones. La vicaría de pastoral, que es la que anima la pastoral diocesana, compuesta por vicarios episcopales de zona, vicario episcopal de laicos, de religiosas, ¿sí? Es el que conforma en sí la vicaría pues, de pastoral. Y la curia diocesana. Estas son las estructuras fundamentales que se dinamizarán en los proyectos surgidos de esta asamblea. Adelante. Solo recordando un poco y de manera rápida, el Consejo Parroquial de Pastoral es un grupo de feligreses con los que el párroco consulta, es importante, es consultivo, por sus conocimientos, competencias y cualidades de liderazgo. Por medio de estos feligreses, el párroco averigua las necesidades, deseos y los retos parroquiales. Junto con un consejo parroquial de pastoral, estarán, aquí viene pues algo que debemos pues, digo así, poner atención, junto con el consejo parroquial de pastoral, se aconseja, estarán los responsables. Aquí enfatizamos, no equipos, ya no equipos, sino una persona, un laico responsable. Porque si no volvemos a hacer dicotomías, yo soy de liturgia, yo soy de social, no, responsable. Junto con el consejo parroquial, un responsable, no equipos de la pastoral. ¿Cuál? ¿Me dice? Y de las pastorales específicas o comisiones, ¿como cuáles? Y además, estos serán los ejecutores de los proyectos. No muchos proyectos, 2, 3 proyectos. Por supuesto, las actividades que ya se tienen, pues estarán agendadas, ¿no? Las de cajón en la vida de la parroquia, en las comisiones y dimensiones. Pero aquí hablamos de proyectos, que ya nos decía el padre Ranulfo, que van a producir sinodalidad, caminar juntos. Bien, adelante. El Consejo Parroquial de Pastoral y los responsables de las diferentes tareas pastorales que ya hemos mencionado, coordina el Consejo y los responsables van a coordinar la elaboración de proyectos de pastoral. Los coordinan, los animan, los supervisan y los evalúan. Su tarea es cuidar que los proyectos de pastoral, que esos, decía por ahí un padre, estos bebés, ojalá y nazcan bien y crezcan. ¿Sí? Entonces, que se propongan en la parroquia o a nivel pues de decanato, a nivel diocesano, sean expresiones concretas de cuántas opciones pastorales tenemos en nuestro PDP. 5. Y sus líneas de acción propuestas. Pero hoy se une y justifica además nuestro PDP, se una el decreto que se ha ampliado y se ha actualizado. Es decir, lo que el padre Ranulfo nos ha expuesto, la realidad hoy. Para elaborar esos proyectos debemos considerar el plan diocesano de pastoral, el decreto, la iluminación y reflexión que nos ha compartido el padre Ranulfo sobre la realidad hoy. ¿Sí? Adelante. El Consejo de Pastoral Decanato. Sinceramente lo miro como esto con gran esperanza. El Consejo de Pastoral Decanal y los responsables de comisiones
dimensiones pastorales específicas, movimientos y asociaciones, a la vez que dinamizan la pastoral del mismo, del decanato, pues, a través de proyectos que se generan de manera subsidiaria, transversal y con interlocución, o sea, que tengan el elemento de la pastoral profética, que tengan lo litúrgico, que tengan lo social. Eso es transversal, eso es interlocución. Imaginémonos una catequesis que tengan la pastoral profética, el tema de la evangelización, el tema litúrgico, y que se lleve a la vida. Ese es el tema de interlocución, de transversalidad y subsidiario. La mejor instancia para echarnos la mano como parroquias es el decanato. Es el decanato. Animarnos. A nivel decanato, echarnos la mano como las parroquias que conformamos un decanato. Sí. Con la asistencia de este consejo de pastoral o de los responsables de las diferentes comisiones y dimensiones, su asistencia, porque a veces los coordinadores llegan a quejarse que no llegan de las parroquias. Escucha a veces al padre Marco Antonio, sobre todo en la pastoral social, como que a veces el patito feo, ¿sí? O de la pastoral litúrgica, o de la pastoral profética, ¿sí? Que realmente los responsables del decanato, de esa pastoral profética, litúrgica, familia, jóvenes, asistan a las reuniones. Y ellos sean los que aterricen lo que se hace a nivel diocesano. Lógico que con la creatividad, la audacia que se nos dice, pues, de esas virtudes de los niños mártires, cada decanato, cada responsable le pondrá cada quien su énfasis, su carisma, ¿no? Ahí. Entonces, la asistencia a reuniones diocesanas, de comisiones de menciones, de movimientos y asociaciones, son los responsables. Solicitarán. ¿Qué hará este consejo pastoral con responsables de comisiones, dimensiones? Solicitarán a los diocesanos subsidios para fortalecer los proyectos que nazcan después de esta asamblea. Padre, ahí está el SEDEC en la pastoral profética, ¿no? Él está ya yendo a las parroquias a habilitar, capacitar a las catequistas. Pero tenemos esta inquietud, Padre Arturo, ¿cómo le hacemos? En el tema litúrgico, Padre Gabriel, ¿cómo le hacemos? Necesitamos fortalecer la vida litúrgica en la parroquia, ¿no? Son subsidios. Sí. En lo social también. En mi parroquia hay migrantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos recomienda hacer, no? Entonces, solicitarán subsidios para fortalecer los proyectos de pastoral del decanato y de la parroquia. Adelante. Las comisiones y dimensiones, diremos un poco, a que los que realmente con precisión pueden decirlo, pues son los responsables, los presidentes de estas comisiones y los responsables de dimensiones. Estos son organismos con carácter permanente o transitorio de animación, de promoción y desarrollo de la pastoral diocesana, generando subsidios pastorales diversos para fortalecer la pastoral en las parroquias y decanatos. Claro, no todo nos va a caer del cielo, también debe haber iniciativas del mismo decanato, de las mismas parroquias, ¿sí? Adelante. La Vicaría de Pastoral es el organismo. Esto nos ha costado un poco entenderlo, hasta los que estamos ahí dentro. No lo digan a nadie, menos al señor obispo. Y también hacia afuera, Este organismo está costando mucho. Aparte que la pandemia nos dejó un poco de desgano en la pastoral.
o mucho desgano. Es el organismo oficial del obispo para promover, animar y coordinar a la pastoral orgánica en la diócesis. Ya nos hablaba el padre Arnulfo sobre este tema que es importante, orgánico en la diócesis. En la presencia vicaria del obispo en el campo pastoral. Es que si no viene el obispo, no dinamizo mi pastoral del arte sacro, o de, no sé, padre Juan Carlos, el pastoral que, de turismo. Si no viene el obispo, no, el padre es un chambeador ahí, sí. Este organismo colabora con nuestro obispo, sí, hace presente al obispo en la acción pastoral, sí. Entonces, muy importante este organismo y pedirle al Espíritu de Dios que asumamos esta tarea tan vital en la vida de la diócesis. Adelante. La curia diocesana, que es otra estructura fundamental en la pastoral, es un conjunto de personas y organismos que colaboran con el obispo en el ¿qué? Diócesis. Principalmente en 3 aspectos, pueden ahí aunarse algunos más, pero principalmente en la dirección de la actividad pastoral. La curia de nuestro obispo, el vicario general, secretario canciller, tesorero, en fin, nos dan directrices, líneas de acción en esta actividad, en la administración y en el ejercicio de la, aquí está mal, potestad judicial, es potestad judicial. Adelante, Carlita. Ahora, ¿de dónde surgirán los proyectos de pastoral? Ya el padre Arnulfo nos hablaba ya un poco de esto, o en mucho de esto. ¿De dónde surgirán la tarea después de esta asamblea de todos, hermanos? De todas las estructuras fundamentales y en sus diferentes niveles. Parroquia, ¿qué más? Decanato y de estructura fundamental, ¿quién? Empecemos de abajo, parroquia, decanato, comisiones, dimensiones, movimientos, asociaciones, decanato, ¿verdad? Vicaría de pastoral y curia diocesana. Sí. Bueno, los proyectos lógicamente surgen del PDP, Plan Diocesano de Pastoral. Adelante. Esos proyectos surgirán del decreto que ha dado nuestro obispo sobre la vigencia de este plan. Adelante. De la iluminación sobre la justificación, de la ampliación y actualización del PDP, es decir, el marco ad intra y ad extra y el acontecimiento de referencia de la exposición anterior. De los FODAS que ustedes realizaron, si son proyectos parroquiales, pues también el FODA que ustedes realizaron es un instrumento que ayudará a hacer los proyectos. Del FODA que hicieron en su decanato, también de ahí surgirán también los proyectos de la realidad que se evaluó. Y del diocesano que lo acabamos de hacer, ya llevo el material para que la Vicaría de Pastoral pues lo conozcamos, ¿verdad? Lo analicemos, lo sepamos leer con la ayuda del Espíritu de Dios. Mira, de esos foros, adelante. Pero también, aunque está con letra pequeña, yo creo que ya le hicimos que estamos durmiendo, con letra pequeña, pero también los proyectos surgirán de las conclusiones de esta asamblea. O sea, así que fui, aporté, ¿y dónde quedó eso? Trataremos de hacerle llegar todo este material. Ahorita el de comunicación nos dirá las formas, ¿no? De las conclusiones de esta asamblea. Ahí ponemos una nota, será llegar a todos este material, a las diferentes instancias de pastoral por parte de la Vicaría de Pastoral. De una vez aprovechamos aquí así de manera espontánea
de comunicación, ¿cómo obtendremos esta información? ¿Se me hace favor? ¿Puedes poner tantito? Buenas tardes a todos. Ya está disponible el material en la página web de la Diócesis de Tlaxcala. Esta es la página principal. Ustedes entran, arriba está el menú donde dice documentos diocesanos. Vamos a donde dice subsidios. Bueno, cuando necesiten decretos, ahí están, por si acaso. Los decretos que emite nuestro obispo ahí están. Ahí está, subsidios. Y ahí está el botón donde dice material de la 30 Asamblea Diocesana. Y se abre el siguiente link, donde ya está el material que tienen ahorita ya en sus folders y las presentaciones. Y esperemos que podamos subir también ahí los videos de la Asamblea. ¿Alguna duda? Ahorita al final vamos a poner un código QR para quien quiera escanearlo también o sacarle una foto y después acceder. También lo vamos a dejar al final de la asamblea, pero esta es la forma más fácil de acceder vía de la página web, pero también vamos a dejar un código QR para que lo puedan escanear y entrar directamente para acceder a los materiales para que no estemos tomando fotos o haciendo apuntes y perdiendo atención. Gracias. Perdón, vamos concluyendo este momento y último. Disculpa, gracias. Con esto de las redes sociales hoy, de manera inmediata nos podemos tener acceso y conocer o recordar lo que estamos viviendo. Bien, adelante, perdón. La elaboración de proyectos de las diferentes estructuras diocesanas de pastoral. ¿Cuál es este instrumento? Aquí sí es muy importante poner atención, sin querer ofender. Fíjense que ya hablaba, no sé, Padre Guillermo, como secretario de la Vicaría Pastoral, secretario anterior, varias veces nos compartió instrumentos para programar. Y quién sabe dónde quedaban y volvíamos a lo mismo y volvíamos. Bueno, una vez más, con este instrumento, aunque más enriquecido, ¿sí?, para nuestros proyectos. Adelante. Herramientas para elaborar proyectos de pastoral. Ya nos decía el Padre, ¿sí?, una opción pastoral a la que responde de nuestro PDP. Quería mostrar el documento. De aquí, de este documento. Una opción, vamos, después de haber considerado todo lo de la asamblea, ¿verdad?, debe en nuestros proyectos una opción pastoral a la que responde según jóvenes, ¿verdad?, formación de agentes, en fin, o de las líneas, ¿verdad?, considerar las líneas de acción, pero que refieren a una opción pastoral. Ahí vamos a escribir, a anotar por qué optamos por esa opción. ¿Por qué? Es decir, vamos a justificar nuestra opción, ¿sí?, según la realidad parroquial, según la realidad del decanato, según la realidad diocesana, según la estructura fundamental de pastoral. O sea, pastoral profética optó por esta opción, pastoral litúrgica por esta, pastoral social por esto, familia por esto, jóvenes, adolescentes por esto, vocaciones por esto y comunicación por esto. Sin dejar las actividades ordinarias que se tienen. Estamos hablando de proyectos, 2, 3 proyectos,
para el 2024. Sí, justificar por qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a realizar de esta opción? ¿Qué vamos a hacer? Cierto, hemos optado por todas, o sea, el plan diocesano no es que yo prefiera, hemos optado por todos, pero en base a la realidad, sí, resaltamos quizá una de ellas, o dos, tres. ¿Qué vamos a hacer? Lo describimos. ¿Quién o quiénes lo van a hacer? Los responsables de lo que se va a realizar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? A ver. Vía telefónica, presencialmente, reuniéndose en el VIPS, sí, ¿cómo lo van a hacer? Por favor, describan. ¿Dónde lo van a hacer? Registros de evidencia. Perdón, ¿dónde lo van a hacer? Sí, ¿cuándo lo van a hacer? Me estaba brincando. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? Registro de evidencias. ¿Realmente se está cumpliendo? ¿Cómo van a expresar esa evidencia de que se está realizando? Les comparto ahí de parte de la dimensión de pastoral penitenciaria, los agentes de pastoral que van al anexo varonil de Apizaco. La coordinadora tuvo la iniciativa de esto precisamente, registro de evidencias por WhatsApp. Cada vez que visitan el penal nos saludan. Salimos del Cerezo de varonil de Apizaco. Sí fueron. Ya les mandan un like, ¿no? Bueno, registro de evidencias y por supuesto el seguimiento y la evaluación. Adelante. Pues la opción de pastoral, justificación de la opción pastoral, línea de acción o del decreto sobre la vigencia del PDP y justificación. Adelante. El por qué. ¿Qué vamos a hacer? Estoy simplemente citando cada paso de la herramienta. ¿Qué vamos a hacer? Describir qué vamos a hacer. Adelante. ¿Todos repetimos? Bueno, gracias. Sí. Adelante. Describir. Bueno, pues adelante. ¿Cuándo? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Sí? Registro de evidencias. Seguimiento y evaluación. Claro, no van así con tan detallado, ¿verdad? 10 hojas de cómo lo van. No, sí. Adelante. Bueno, nuevamente la herramienta elaborar, sí, que incluso ya la tienen ahí en sus carpetas y ya nos dieron indicación de comunicación, de la Comisión de Comunicación Diocesana. Adelante. Fecha de elaboración y entrega de proyectos. La fecha de elaboración y entrega de proyectos. ¿Cuándo es? A ver. Bueno, el 21 de noviembre, o sea, mañana empezamos a trabajar al 7 de diciembre del presente. Porque quisiéramos estrenar año nuevo, proyectos nuevos. No, sobre todo para hacer la agenda de proyectos. Entonces el tema de las actividades que se tienen en la vida de iglesia, en diferentes ámbitos, pero sobre todo esto de proyectos, sí, por razón de tener una agenda pastoral anual. Gracias. Adelante, Carlita. Ahí queda. Dar seguimiento a la operatividad de estos proyectos elaborados por parte pues de la Vicaría de Pastoral. Dar seguimiento. Adelante. ¿Qué le toca hacer, digamos, a la Vicaría de Pastoral para dar seguimiento a estos proyectos? Tener cercanía, los vicarios episcopales de zona, ¿verdad? El vicario episcopal de laicos, tener cercanía, motivar, agendar visita o encuentros, dichos vicarios episcopales de zona y el vicario episcopal de laicos con los decanos.
Te vengo a visitar, Padre Decano. ¿Cómo vamos con los proyectos de tu decanato? ¿En algo podemos ayudarte? No es fiscalizar. No es fiscalizar. ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué podemos ayudar, no? Entonces, ahí, sí. Así también con los responsables, comisiones y dimensiones. A ver, Padre, Gabriel, de liturgia. En algo sabemos que tiene mucha capacidad de tema litúrgico el Padre Gabriel, pero en algo podemos ayudar desde Vicaría Pastoral. Sí. Padre Marco Antonio Padilla, ¿no? En lo social. Padre Arturo, ¿no? Movimientos. El Padre de Cursillos, el asesor es... ¿Quién es el asesor de Cursillos? Padre Cristian. Padre Cristian de Cursillos. Sí. Los asesores de los movimientos, en algo podemos apoyar en sus proyectos. El vicario, ahorita los presentaremos, quizá esto debió haber sido al principio, pero ¿quién forman la Vicaría Pastoral? Sí. En fin, tener cercanía, decanos con comisión, responsables de comisiones y dimensiones, movimientos, asociaciones, así como también de los decanos con los párrocos de su decanato, animarlos. Es una red de animación pastoral. Adelante. En la próxima asamblea ya vamos vislumbrando qué puede suceder en la próxima asamblea, por ahí por abril, marzo, no sé, abril. En la próxima asamblea de San es probable que comparta nuestra experiencia de esta elaboración de estos proyectos de pastoral diocesana, de canal y parroquial. ¿Quiénes compartirán sus proyectos? La curia diocesana tendrá sus proyectos. La Vicaría de Pastoral, los decanos, comisiones, dimensiones, movimientos y asociaciones. ¿Cómo ven? La próxima asamblea es que nos compartan cómo van con sus proyectos. Sí. Sí, también nos compartirán, ¿verdad?, los movimientos, asociaciones que, como ya el Padre Arnulfo hablaba de que quizá no les hemos puesto mucha atención, pues llegó el tiempo de ponerles atención a través de su vicario episcopal de laicos. Sí. Y así fortalecerlos en su seguimiento y mostrar una ruta básica de pastoral hasta el ¿qué? 2027. Que Dios nos ayude, ¿verdad? 2027, que ahí termina la vigencia de ahora del actual Plan Diocesano de Pastoral. Recuerden que el PGP, Proyecto Global de Pastoral de nuestros obispos en México, está hasta el 2033. Bueno, es lo último. Pues bueno, pues aquí estamos terminando. Repito esto, muchas gracias. Esto no es algo dogmático, sino que vamos haciendo camino. ¿Vamos haciendo qué? Sin duda habrá que reubicar, reconsiderar, opinar, pero en sinodalidad. En sinodalidad. Muchas gracias.